Shalom Alejem, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este espacio, una nueva conferencia en la que vamos a analizar un tópico más de esta serie que ya hemos hecho varias clases, es Entendiendo la muerte del maestro. ¿Ah? Hoy vamos a analizar lo que nos dice específicamente este versículo en Corintín Aleph, capítulo 5, versículo 7. ¿Ah? ¿Y por qué motivo? Bueno, ¿cuál es la razón? Hemos hablado ya en diferentes ocasiones acerca del tema sobre si Pesaj tiene que ver sí o no con Rabbi Joshua. Y bueno, siempre que las personas son confrontadas a esta perspectiva que hemos dado, y de hecho el profesor Harold también nos ha acompañado en varias clases y se ha demostrado que el sacrificio de Pesaj no tenía que ver con más que la idolatría, anulación de la idolatría. Entonces la gente pregunta, porque les viene inmediatamente a la cabeza, en su memoria, recuerdan 1 Corintios 5:7. Entonces, apaguen sus micrófonos, por favor. Recuerden nada más eso. Gracias. Perdón. Y bueno, entonces recuerden esta cita donde, así, es más, vamos a leerla en unos momentos. Y bueno, queremos abordar cuál es el sentido, por qué se utiliza o cómo se utiliza, y algunos detalles que nos parecieron ideales, ya que estamos en Jol Hamoed Pesaj, nos parecieron el momento oportuno para poder abordar. Bien, entonces tendremos de la siguiente manera, un poco de conceptos y unas bases que debemos de dar antes de abordar, y después tendremos lo que es, vamos a abordar el texto en sí. Así lo vamos a hacer, y si alguien al final tiene preguntas, también podemos abordarlas, comentarios, dudas y, bueno, todo lo que puedan aportar si es que quieren. Bien, entonces, vámonos diciendo. Quiero recordar la definición de la palabra metáfora, o sea, el concepto. Es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Son dos cosas distintas, pero esta figura retórica utiliza algún punto de semejanza, alguna semejanza para asociar. Y el ejemplo que nos viene ahí, si ustedes lo buscan en Google, el ejemplo dado es la primavera de la vida es una metáfora de la juventud. O sea, la juventud es la primavera de la vida. Esa es una metáfora. Cuando extendemos esa metáfora, podemos decir, bueno, si la primavera es la juventud, entonces el invierno sería la ancianidad. De ahí, ese sería el punto de referencia. Pero ojo, cuando utilizamos este tipo de figuras, no vamos a tener que llevarlas exhaustivas, y no debemos de hacerlo. Por ejemplo, ahí en este mismo ejemplo que estábamos dando, la primavera es la primavera de la vida, la juventud es la primavera de la vida. Muy bien. Entonces, el invierno, ok, dijimos, es la ancianidad. ¿Y dónde quedó la niñez? ¿Sí? Que, vamos a decir, es el otoño, no puede ir primero la juventud y luego la infancia y después la ancianidad. Eso no es posible. Entonces, ven, solamente hay unos puntos, uno o varios puntos en los que se guarda esa semejanza. Así tenemos que tener muy en cuenta.
porque lo que vamos a analizar sí lo podemos definir como una metáfora de la fiesta de Pesaj, o sea, todo Pesaj. También consideraciones previas a esta clase. Para poder entenderla mejor, sería bueno que pudieran acceder a la clase, son como 3 clases escritas y una en video, de este tema. El Mashiach no es el Cordero de Pesaj, ¿ah? Porque le hemos dado con anterioridad. No podemos dar en cada exposición todo lo que se ha dado previamente, porque en primer lugar, pues no avanzaríamos. Bueno, entonces es bueno. Si tú no lo has visto, ok, recomiendo que después de haber terminado esta clase, pues también te dirijas, por favor, a esto para complementar muchos puntos que en este momento tal vez no queden muy claros. Y si es posible, si es posible, que consultaras también todo lo que es la lista de clases de Entendiendo la muerte del maestro. Muy bien. Ahora, dicho eso, quiero empezar por el lado también de recordarles que por más que nosotros analicemos un texto en diferentes niveles, no se debe dejar el peshat, o sea, el sentido literal, llano, plano de que el que está transmitiendo el texto. Parecería obvio, sí, pero hay personas todavía que omiten esto. Cuando van a Pesaj, están con la idea de que tiene que ser el Mesías, entonces se saltan todo lo que es el Peshat, que ya lo hemos visto mucho, el sentido claro, el sentido llano, el sentido literal del texto, por una explicación en otros niveles. Y esas explicaciones son buenas, sí, son aceptables también en cierto punto, mientras no se pase también con lo que es el Midrash, tiene ciertas reglas y también hay que ver por eso. Pero bueno, no hemos visto esto, al menos no con todos, con los de la Yeshiva ya lo hemos estado viendo, pero bueno, entonces también traigo como refuerzo lo que dice el Talmud en Masejet de Yevamot, la hoja 11b. En esta nos dice literalmente, cada versículo de la Torá no pierde su sentido literal, o sea, no pierde su peshat. No podemos abandonar el peshat, el sentido literal, lo que expresa el texto, por más que sea muy bonita, por más que sea aceptable, la explicación a otro nivel, por ejemplo, en el Midrash. Esto lo olvida la mayoría de la gente. Hemos analizado en las clases ya antes citadas, versículo a versículo, donde se habla de las características que debería llevar el sacrificio de Pesaj, y bueno, entonces pudimos ver que no aplica, hay muchas cosas que no. Entonces, no es su sentido literal, nada tiene que ver con el Mesías. Posteriormente, y sobre todo en el cristianismo, van a llevar ese sacrificio con un entendimiento, sobre todo cristocentrista, para pues su doctrina. Olvidando entonces el sentido claro, llano, literal del texto, lo van a abandonar por la explicación, o sea, la metáfora, el midrash, o sea, eso. Y como ejemplo a lo que estoy diciendo, que no puede ser esto, traigo lo que dice en Éxodo 25:8, que dice, Beasu le mikdash, beshahamti betoham. Y harán para mí un santuario y moraré entre ellos. Todos los aquí presentes y pueden estar viendo el video,
han de haber escuchado la explicación ahí en Midrash que dice, dice entre ellos, entre cada, es decir, entre cada judío. ¿Por qué lo hace entre ellos y no moraré en él? Porque se está hablando del santuario, no dice ahí, y me harán un santuario y yo moraré en él, haciendo referencia al santuario, sino dice moraré entre ellos. Los sabios aprovechan esta pequeña diferencia de decir moraré en ellos y no moraré en él, para explicar que cada judío es una morada para la presencia divina. Muy bien, está excelente. Pero eso no es el sentido del texto en sentido literal, lo que trata de expresar el texto en su sentido plano, que es van a ser un santuario y Hashem va a morar ahí, en medio de los hijos de Israel. Por eso es que tendremos otras citas donde nos dicen que se tenían que salir del campamento para hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Por qué? Porque dice Hashem, yo camino en medio de ellos. ¿Cómo que habita en medio de ellos? Camina en medio de ellos. Es en el tabernáculo, en el Mishkan, ahí habita. Ahí él está presente. Por eso se llama, posteriormente se le ha llamado la casa. ¿Y por qué la casa? Esto también lo han explicado muchos, pero por ejemplo también se encuentra entre otras divinidades que están escritos en el Tanaj, la casa de Dagón. ¿Qué quiere decir eso? El templo, o sea, el lugar donde estaba el ídolo y donde iban las personas, donde hacían sus sacrificios, etcétera. Un lugar donde moraba su divinidad. Cuando habla de la casa elegida, está hablando del Mishkan, un lugar donde Hashem dijo, van a hacerme un santuario y ahí voy a residir. Eso es, y en todas partes vas a encontrar así. Los salmos dicen, porque Hashem mora en Sion. ¿Cómo que mora en Sion? O sea, Hashem está en todo lugar. Por supuesto, su morada, su casa, el santuario construido para que resida la presencia divina, ese es el Peshad en todas las partes de la escritura. Que claro, el Midrash muy bonito en cada persona y está excelente, no lo vamos a quitar tampoco, pero no podemos perdernos o decir, o peor aún, no podemos perdernos en ese significado nada más, o incluso peor digo, de decir que ese es el único y verdadero sentido del texto, lo cual es totalmente incorrecto. Por lo que recordando a Pesaj, Pesaj no tiene que ver en su sentido literal, plano y llano con el Mesías. Posteriormente, como en el caso de Shaul, lo van a conectar en esta cita, en 1 Corintios 5:7 y en otras más, lo van a conectar de alguna manera a Pesaj. Aquí literalmente aparece, dice, y ahorita lo vamos a leer, para ya continuar con esto. Entonces, vamos a abordar 1 Corintios 5:7, que dijimos, aquí lo aborda totalmente textual. Vamos a ver en otra ocasión, en una siguiente clase, lo que está escrito en la carta que se dice normalmente que es escrita por Pedro, Shimon Kefa. Pero hoy abordaremos lo que dice Shaul, y dice, limpiad la levadura vieja para que seáis nueva más, así como lo sois sin levadura, porque aún lo tomé de una versión cristiana, no he cambiado nada, para que no digan, no, esto estoy de cambio, o se vaya a confundir que estoy agarrando de una versión mesiánica o cualquier cosa, la tomamos tal cual, es de la Biblia de las Américas, y el de abajo es la Reina Valera, la versión antigua, que es la de 1909, si no me recuerdo. Bueno, dice, porque aún Cristo, lo voy a leer así, nosotros no pronunciamos de esa manera, pero bueno, así dice esta traducción, nuestra Pascua ha sido sacrificado. Entonces, aquí literalmente aparece nuestra Pascua. Bien, y que fue sacrificado. Entonces, la gente dice, con este versículo, viene y dice, ya ves,
No, que no tenía que ver nada con el Mesías. Estás enseñando algo falso, porque Shaul aquí dice claramente que el Cordero de Pesaj es el Mesías. Y ya le aumentan, porque no dice el Cordero de Pesaj, sino dice nuestro Pesaj. ¿Ah? Ha sido sacrificado, que sí alude al cordero, pero no aparece la palabra cordero como tal. Pero bueno, se alude totalmente ahí ese sacrificio. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer, como se lo han enseñado los Morim de Moriah, todos ellos, yo creo que esto lo han aprendido también de ellos, porque también lo han dicho, y es que hay que ver el contexto. No nos podemos quedar con un solo versículo y de ese versículo formar todo un andamio teológico de un solo versículo. Hay que ver el contexto y eso nos va a arrojar muchísima luz y en la mayoría de las ocasiones es la que nos da las respuestas a todas nuestras preguntas. Bueno, entonces, vamos a ver entonces el contexto. Para eso tenemos que ver al menos, si no todo, lo ideal sería la carta completa, pero al menos deberíamos leer el capítulo completo y eso es lo que vamos a hacer. Tomado, insisto, de una versión cristiana para que las personas no digan, le cambiaste. No, ahí, hasta con los encabezados que le ponen, ¿no? Por ejemplo, en el encabezado que ponen como ayuda para el lector, dice así, inmoralidad en la iglesia de Corinto. Entonces, ellos ya captaron el mensaje del capítulo y no tiene que ver con el significado de la fiesta de Pesaj como motivo principal de lo que se está escribiendo, sino tiene que ver con la inmoralidad que hay ahí. Y el primer versículo es devastador para esto. Miren, dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. O sea, lo primero que les aborda dice, oye, ya tengo entendido que ahí, o sea, se oye, o sea, es conocido por las personas. Los que conocen la comunidad o que están cerca de ahí, ya lo tienen en sus bocas y se está esparciendo. Se oye que entre vosotros hay inmoralidad sexual, por supuesto. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, hay una persona en la congregación de Corinto que tiene a la mujer de su padre, plenamente prohibido por la Torá, y Shaul se atreve a decir que no existe eso ni siquiera entre los gentiles. El sentido plano, el peshat, tiene que ver, no en todos los gentiles, porque, bueno, sí lo ha habido, sí hay casos, y es más, si tú revisas las divinidades griegas, tú podrás ver mucha inmoralidad sexual, ¿no? Eso está... entonces no quiere decir que entre todos los gentiles no exista, sino que en los gentiles, que donde está la comunidad, no se ha hablado algo así. Entonces lo utiliza como un argumento diciéndole, mire, si ni siquiera los gentiles lo tienen, o sea, ¿cómo lo permiten ustedes que están dentro? Ese es lo que les trata de meter, ¿no? O sea, es una cachetada, digamos, con lo que está escribiendo. Luego dice, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecidos. Nótese la palabra, arrogantes. ¿Cómo que arrogantes? Esto de la arrogancia nos va a servir para más adelante. Vamos a resaltarlo, subrayarlo ahí. En lugar de haberse entristecido. Para el que de entre vosotros ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de vosotros.
Y esto, por favor, subrayenlo. Esto es importantísimo porque estos datos nos van a servir y al momento de compararlo con la festividad, van a ver cómo tiene el punto de semejanza. O sea, en la metáfora que va a utilizar la fiesta de Pesaj, la mayoría que va a utilizar es estos puntos que estamos resaltando antes de utilizar lo del sacrificio. Bien, continuamos en el versículo 3 y dice, yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Juicio. Por eso lo resalté, juicio. Él dice, no estoy presente, pero mira, como si estuviera, ya lo juzgué y ahorita va a dar su sentencia. En el nombre de, ustedes saben, aquí esta es la traducción, así viene, en el nombre de nuestro Maestro, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Adón Yahushua. Bien, entonces, esto no lo vamos a tocar mucho, solamente hace gala de su autoridad, por eso dice el poder, y pues la autoridad que tiene con esta congregación de Corinto, para, aunque no está presente, al menos por carta ya ha juzgado y les manda el juicio. O sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, ahí está la sentencia, esto es lo que tienen que hacer. Y dice, y por eso lo resalté en el 5, importantísimo, entregar a ese tal a Satán para la destrucción de su carne. O sea, no puedo resaltarlo todavía más, pero es importantísimo. Ahorita vamos a ver por qué. Entrégalo a Satán y que para que haya destrucción de su carne. Y escucha esto que nos va a servir muy bien. Destrucción de su carne. A fin de que en espíritu sea salvo en el día del Señor. En espíritu sea salvo. ¿Vean? En espíritu sea salvo. Eso es algo también que causa muchas dudas. También unas 2 o 3 veces me han preguntado y creo que deberíamos hacer un video, una clase entera sobre ese versículo. Bueno, continuamos. Dice, vuestra jactancia no es buena. Otra vez, jactancia, sinónimo de lo que ya nos había dicho, arrogante. Arrogantes. Miren, aquí en el versículo 2 nos dijo, se han vuelto arrogantes. Y ahora les dice, su jactancia no es buena. Y aquí empieza la metáfora con la festividad. O sea, miren, ahora les explica la situación y va a venir con una metáfora de la fiesta de Pesaj. Ok, yo sé que también están diciendo, bueno, pero Pesaj es el 14 y lo demás es la fiesta le conocen así, Amatzot. Para el judaísmo, y tuve en la Torá, los 7 días son llamados Pesaj o la fiesta de los panes y levadura, Hamatzot, no hay problema, los dos son válidos. Bueno, y eso lo podemos demostrar, pero no es nuestro tema el día de hoy. Entonces dice, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Recordemos, alguna de las cosas más icónicas de la festividad, y de hecho por eso es uno de sus nombres, Amatzot, o sea, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, ¿qué se considera levadura? No es simplemente la levadura, sino alguna masa fermentada. Y de hecho aquí lo dice, fermenta toda la masa. Esa es la idea judía. La idea judía no es nada más no es nada más el polvito que nosotros conocemos como levadura. No, sino es una masa de 5 cereales, de 5 cereales, por ejemplo, el trigo, que al contacto con el agua empieza ese proceso de fermentación. La matzá debe hacerse de hecho la Mishnah nos dice que
ahí en el Tratado de Pesajim, nos dice que si hay varias mujeres que comparten un horno para que no leude la masa, porque están amasando, en cuanto la sueltan empieza a fermentar. No debe pasar un tiempo, la halajá pone específicamente un tiempo, 18 minutos, si no mal recuerdo, 18 minutos, si no mal recuerdo, y ya ese ya es considerado como hametz, masa leudada. Por eso dice, o masa fermentada. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Había en aquellos tiempos, no es de que levadura y echaban el polvito que nosotros, o que hoy tenemos barras de levadura, ¿sí? En las que se utiliza, ¿no? En ese momento no, ya era una masa leudada que separaban un poco y esa masa leudada la ponían sobre masa nueva y ese aumentaba, eso se conoce también como levadura. De hecho, la Mishnah también dice que como se está manipulando el... No. Se continúa. Teníamos, bueno, ¿dónde lo dejamos? Antes de esa pequeña interrupción, decíamos que la Mishnah incluso discute que el agua que utiliza el panadero, como está constantemente manipulando masa fermentada, esa agua no puede, no puede utilizarse, por ejemplo, para otras masas porque la haría fermentar más rápido, porque ya tiene hametz, ya está fermentado todo lo que agarró el panadero. Bien, entonces, por eso vean, masa fermentada, y eso es muy importante, masa fermentada. Ahora, antes de seguir, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Quién es la levadura? Aquí. Vamos a tratar de pensar en lo que ya hemos visto en este contexto, y es quién es esa masa fermentada, quién es la levadura aquí. Y la respuesta, señores, es, vean, esta persona que está cometiendo la inmoralidad, que tiene a la mujer de su padre, ese es la masa fermentada. Esa, dice, oye, ese poco de levadura, porque es una persona, de toda la comunidad, es una persona, y le dice, oye, ese va a fermentar toda la masa. O sea, eso que está haciendo él, como ustedes están consintiendo a esta persona, lo que va a ocurrir es que se va a contaminar toda la asamblea, toda la comunidad que ahí lo está teniendo. Entonces es importante que vayamos viendo quién es esa masa fermentada. Ok, por eso dice, limpiad la levadura vieja para que sean nueva masa. Entonces dicen, limpienlo, o sea, limpienlo, quítenlo. Quítenlo y ustedes van a hacer una nueva masa. Porque sin esa levadura, o sea, ustedes como masa no van a fermentar. Ahora, lo de la jactancia. Bueno, seguimos, vamos a terminar el versículo 7. Así como lo son, ustedes son una masa nueva sin fermentar, sin levadura. Es lo que está diciendo. O sea, la mayoría, y como no se había dado este caso, puede decir, son masa sin fermentar. Entonces, manténganse así. Hay que limpiar lo que está mal para que ustedes estén bien. Porque, ahora sí viene, porque el Mesías, nuestra Pascua, fue sacrificado. Bueno, si estamos viendo que lo principal de la analogía es la masa, lo fermentado, la levadura o la masa fermentada, es la persona que tiene a la mujer de su padre. La masa sin fermentar, una masa nueva,
es toda la comunidad, ¿no? Y les está diciendo que limpien. ¿Ah? Ahora, cuando va a venir lo de el Mesías, va a ser un punto de referencia temporal. En otras palabras, es lo que va a delimitar un tiempo, es un antes y un después de. ¿Ah? Ahorita vamos a eso, ahorita regresaremos a eso. Quiero terminar de leer y luego vuelvo a la explicación. 8 dice, por tanto, celebremos la fiesta. O sea, no dice que se celebrará en un futuro, en un futuro muy lejano, sino en un futuro cercano o que ya están dentro de la festividad. Y esto también va a ser importante. No con la levadura vieja, o sea, con esta persona que ha cometido la inmoralidad, ni con la levadura, o sea, hay otro, mira, aquí extiende la analogía, porque la analogía es la levadura fermentada, es este que tiene a la mujer de su padre, la levadura que no tiene levadura, la masa que no tiene levadura, perdón, la masa que no tiene levadura son toda la comunidad. Ahora extiende y dice la levadura es la malicia y la maldad que hay en esta persona para que pues precisamente llegar a meterse con la esposa de su padre, sino con panes sin levadura de la sinceridad y de la verdad. O sea, miren, ya aquí ya cambió la analogía, porque los panes sin levadura, la masa sin levadura era la comunidad, ahorita pasa a ser la sinceridad y la verdad. ¿Ah? Por eso les digo, cuando nosotros estamos viendo este tipo de metáforas, la metáfora puede cambiar y puede ser distinta. ¿Ah? Nada más hay que, no hay que mezclarlas luego. Miren, por ejemplo, la escritura dice el león de Judá. Entonces, ¿quién es el león de Judá? El Mesías. Muy bien. Y entonces, cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, están usando el mismo animal, el león, pero son metáforas distintas. ¿Ah? Uno utiliza el punto de semejanza, sería, porque en el caso del Mesías, el león de la tribu de Judá, ¿qué utiliza de león? Que se le conoce como el rey de las bestias, ¿no? O sea, esa realeza. Entonces, ese es el punto de conexión. Es el punto de la metáfora. Cuando habla de el diablo como león rugiente, ¿qué está utilizando de león? La fiereza, también otros puntos como el que, por ejemplo, cuando un león vence al que tenía este pequeño harem de león, ¿sí? Era su manada y lo vence. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Si hay vástagos de ese león, o sea, si hay cachorritos, va y los mata. ¿Ah? Así, tal cual, va y los mata porque él va a procrear su propia descendencia con las hembras que hay en esa manada. Ajá. Ese tipo de cosas es las que utiliza como punto de semejanza con el león. Aquí, recordemos, la levadura era este inmoral que tenía la esposa de su padre. La masa sin levadura era toda la comunidad y ahora pasó la levadura a ser malicia y maldad y pasó a ser los panes sin levadura, sinceridad y verdad. Ya desaparece el punto del sacrificio. Pero ahorita regresamos al versículo 7, que es el que estamos analizando. En mi carta os escribí que no anduviesen en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. O sea, si ya ven que sí reconoce que hay gente inmoral en todo el mundo, o sea, todos los gentiles. ¿Ah? A los avaros, a los estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Vuelvo a decir,
que no se halla entre los gentiles no significa en todo el mundo, sino nada más específicamente en esa comunidad donde está la, esta llamada congregación, Keilah. Muy bien. Y vamos adelante, dice, sino en efecto os escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que que llamándose hermano o una persona que es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador, con ese ni siquiera coma. Habla entonces de los mismos miembros de la comunidad. O sea, hay un miembro en esta comunidad que es inmoral, es avaro, es idólatra, difamador, borracho o estafador, dice, ni siquiera con él. O sea, ven como dicen, apártense, ni siquiera compartan el alimento con él. Porque he de juzgar yo a los de afuera, o sea, no puedo juzgar a los gentiles, no juzgan vosotros a los que están dentro. Eso se le conoce como un pequeño betín. En la comunidad debe haber, porque así lo había en estas comunidades que habla en el primer siglo aquí, en el segundo siglo de estos textos, había personas dentro de la misma comunidad que se reconocían como personas respetables, personas conocedoras, tenían una edad avanzada y eso les daba sabiduría. Aparte de tener experiencia de vida, también eran conocedores de las escrituras. A estos se les brindaba la autoridad, se les llamaba Bedín, una pequeña corte donde todos los problemas de la comunidad pasaban por ellos. Es decir, no sé, una persona no quiere darle carta de divorcio a su esposa y su esposa viene y dice a este bedín, le dice, no, pues miren, esto es el caso, yo quiero divorciarme, pero él no me da el divorcio. Porque en ese tiempo solamente correspondía al hombre dar el divorcio. Entonces ellos llamaban a los dos, escuchaban a ambos, se decía el juicio y ellos dictaminaban. Tienes que divorciar, o en caso contrario, podría decir, no la puedes divorciar, y la mujer dice, no te puedes divorciar. Y los dos se tenían que sujetar a lo que decía el betín. Bueno, entonces les dice, porque no juzgan ustedes a los que están adentro, o sea, ¿dónde está eso? Necesita ver. Bueno, pero Elohim juzga a los que están afuera. Y viene con la sentencia, porque dijo que ya lo había juzgado. ¿Cuál es la sentencia después del juicio que ha emitido Shaul? Dice, expulsen de entre vosotros a ese malvado. Ahora sí, leído esto, vamos a poner aquí en esta la identidad de quién estamos hablando, la metáfora y cuál es el punto de similitud. En este caso, el cordero sacrificado sería el Mesías y el punto de semejanza sería la muerte. Pero no cualquier tipo de muerte. No conocen, al menos yo no, a unos, en el caso del cordero, el cordero no es de que diga, bueno, yo quiero hacer un sacrificio, vengan y él solito va al templo y él solito se prepara porque él tiene todos los deseos, toda la voluntad de ser un sacrificio. No sucede así. ¿Cómo es que el ser humano al judío toma a este animal que va a sacrificar, lo ata a su cama según la tradición desde el día 10 y el día 14 lo lleva para sacrificarlo, pero es todo en contra de su voluntad. O sea, eso es en contra de su voluntad. Ese es el punto de semejanza en la metáfora. El Mesías rogó, según la carta de Hebreos, al Eterno para que le librara de la muerte.
en los mismos evangelios se dice, dice, pasa de mí esta copa, o sea, no lo quiero. O sea, ¿quién va a querer morir así? O sea, hay partes donde nos evidencian que esto no era su propósito. Es más, ya hemos visto ese tema, cuál era su propósito. Yo traje muchas citas para comprobar que ese no era su propósito, no era su misión. Así está, es una clase que si gustas ver, si no lo has visto, se llama ¿cuál es el propósito de la venida del Mashiach? Bueno, ese es. Ahora, el inmoral, como dijimos, es la masa leudada y esto es la fermentación. ¿Qué le hizo creer a esta persona que estaría como si nada después de haber tomado a la esposa de su padre? O sea, decir, yo puedo tomar a la esposa de mi padre y nadie me va a hacer nada. Yo voy a seguir asistiendo con normalidad a la sinagoga y nadie me va a hacer, porque aquí mis chicharrones truenan. O sea, es que la jactancia, el orgullo que tiene, como que lo hago, no se esconde, sigue asistiendo como si todo fuera normal. Entonces es eso. Y justamente por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. Ajá, ya han sido contaminados con una jactancia, con una soberbia, que ahí esos versículos, les dije que los íbamos a utilizar. Ahí dice, se han vuelto arrogantes, le dice a la comunidad, y también les dice su jactancia, o sea, la soberbia, son ambos de soberbia, sinónimos de soberbia. Y entonces le dice, eso va a contaminar, o sea, la fermentación, eso es el punto donde de semejanza en la masa leudada. Ahora, la comunidad, dijimos, aquí vamos a poner la comunidad, sería la masa no leudada. Y el punto sería su pureza. El punto de semejanza sería su pureza o su falta de hametz, o sea, no tiene levadura. ¿Por qué soberbia? ¿Por qué jactancia? ¿Por qué arrogancia? Que es lo que venía diciendo el texto. Porque esto es lo que hace. ¿Qué hace la levadura? Hace que el pan se infle. El pan se extiende. Y has visto unas conchas así, no sé cómo se llaman en tu país, pero bueno, el pan, algunos se ven así, muy bonitos, pero si tú los aplanas tantito, ¡pum!, quedan como una tortilla. O sea, no tienen contenido verdaderamente, sino están solamente inflados. Y eso es como también se expresa una persona soberbia, dice, está inflado, o sea, como se cree mucho. Vean el punto de semejanza. A la comunidad les dice, saquen a ese malvado. Y se lo dice bueno, al final el versículo 13, expulsen ese malvado entre vosotros. Y en el 9, en el 8, en el 7, limpien la levadura vieja. Es la recomendación, o sea, el dictamen del juicio, o sea, que él le hizo es sacar esto, porque en la fiesta de Pesaj está escrito, y ahorita vamos a ir allá a ver los textos, que debemos de sacar el hametz, toda levadura de nuestro territorio. Y, por cierto, se tiene que eliminar a esta levadura quemándolo. Ahorita vamos a ver otros detalles. Pero si vieron que les dijo, entreguen a ese al Satán para la destrucción. ¿Por qué? Porque el hametz, la masa leudada, se tenía que buscar, se tenía que sacar y se tenía que quemar. Ok, vamos a los textos en los cuales nos estamos basando para decirles todo esto. Primero, Éxodo 12:15 dice, 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día, quitarán
toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Hasta el día de hoy, todos los Yehudim siguen haciendo lo mismo. ¿Cómo se busca? Ahorita vamos a ver la Mishnah. ¿Cómo se busca? Y el primer día de la festividad se tenía que sacar toda la levadura. Hay un cierto horario en el cual, bueno, tienes que consultar la halajá. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Bueno, otro texto. Por 7 días comerás pan sin levadura. En el séptimo día habrá fiesta solemne al Eterno. Ok. Bien, entonces vamos a seguir. Ya vimos algunos textos, 2 textos de la Torah escrita. Hay otros más, pero no me quise detener ahí. Porque, bueno, creo que es más... aquí esta fuente menos conocida, citarla. Por ejemplo, Pesajim, estamos hablando de la Mishnah. La Mishnah, los 60 tratados, conocido como la Torah oral, recopilado por Rabbi Yehuda Hanassi. En el tratado de Pesajim, en el capítulo 1, la Mishnah 3, dice, Rabbi Yehuda dice, se hace la búsqueda en la noche del 14 o en la mañana del 14 o en el momento en que ha de ser apartado. Se dijo que se tiene que de sacar todo. Hay que buscar y hasta el día de hoy los judíos lo hacen de la misma manera. A la luz de la vela, en la noche del 14, lo preferible. Rabbi Yehuda dice que si no lo buscaste en el 14, búscalo en la mañana. Y si no, antes de que sea apartado, o sea, en las primeras horas, antes de mediodía alágico, tiene que, cuando hablamos de mediodía alágico, estamos hablando que las horas del día, lo que dura la luz del sol, es dividida en 12 partes iguales y este se le conoce como hora alágica. Bien, bueno, entonces dice, los sabios dicen, si no ha buscado en la noche del 14, debo hacerlo el día 14. Antes de continuar, ven que dijo el versículo, dice, desde el primer día quitarán toda la levadura. ¿Cuál es el primer día? Es el día 14, por eso el día 14. El día judío empieza por la noche. Entonces, la primera parte del día no es cuando sale el sol, sino cuando se pone el sol. O sea, cuando empieza el 14, en esa noche debe la persona buscar con la luz de la vela. Y dice, los sabios dicen, si no lo ha buscado el 14, debe hacerlo el día 14, o sea, se le pasó la noche, muy bien, okay. En el día del 14 busca. Si no buscó el día 14, debe hacerlo durante la fiesta. O sea, todo esto lo estoy citando porque lo vamos a ocupar para lo que Shaul está diciendo. Dice, si no buscó el día 14, debe hacerlo durante la fiesta. Se me pasó. Voy a decir, bueno, se me pasó, no lo pude hacer. Aún estás obligado a hacerlo durante esos días de la festividad. Y esto es muy importante, porque no nada más es decir, se me olvidó, no lo saco, ya será el próximo año. No, eso es lo que estaban haciendo los miembros de la comunidad de Corinto. ¿Qué hicieron? No buscaron para sacarlo a este inmoral que tenía a la mujer de su padre, sino lo buscaron antes en la noche del 14, por así decirlo, en la analogía, en la metáfora. Y aquí es donde va a entrar el Mesías. Y dice, si no lo buscó durante la fiesta, debe hacerlo después de la fiesta. O sea, no hay manera de librarte. Si tú no lo hiciste antes como debía, es tu obligación, debes hacerlo durante la fiesta o incluso después de que haya pasado la fiesta, pero tú tienes que buscarlo. No puedes quedarte con esa levadura. Y aquí en Pesajim, el mismo tratado, pero en el capítulo 5, en la Mishnah 3 y 4, dice, si se sacrifica, está hablando de cuál es el momento ideal, el momento exacto para el sacrificio de Pesaj. Y dice, si se sacrifica al mediodía, es inválido. ¿Por qué? Porque la Torah dijo, dice, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes.
el mediodía todavía no es el tiempo de entre las dos tardes. Entonces, si lo sacrificas a mediodía, no, pues, como dice, entre las dos luces. Bueno, esta traducción nos dice entre las dos luces, pero entre las dos tardes. Si fue sacrificado antes del sacrificio cotidiano, es válido tal como se hay, no, como tal, con tal de que se haya uno que remueva su sangre hasta que sea vertida sea vertida la sangre del sacrificio cotidiano. Aquí es importante explicarlo. También en el grupo vimos la explicación escrita de cuál es ese tiempo de entre las dos tardes. Y ese tiempo entre las dos tardes es justo después del sacrificio cotidiano, o sea, el Corban Tamid. Recuérdense que la Torah nos dice, debes sacrificar un cordero en la mañana y otro en la tarde. Bueno, y como después de ese sacrificio era que se tenía que hacer el sacrificio de Pesaj. En los días que ocurría Pesaj, traían el sacrificio cotidiano una hora antes, de modo que hubiese más tiempo para sacrificar el cordero, porque eran muchísimos. El Talmud da unas cifras casi increíbles, ¿no? El Talmud dice, eran 600,000 corderos que se sacrificaban en ese pequeño tiempo. Entonces, la Mishnah nos dice, se traía el sacrificio cotidiano de la tarde una hora antes para que se pudiera sacrificar esto. Entonces dice en esta Mishnah que si el sacrificio de ese cordero para Pesaj se hacía antes del sacrificio cotidiano, bien podría valer mientras no permitieran que la sangre coagulara y alguien estuviera moviéndola hasta que fuera sacrificado ese corbán de la tarde, el cotidiano, el tamid. Y si la sangre ha sido ya vertida, es válido. Entonces, si ya se cumplió con el sacrificio cotidiano, bueno, entonces tú ya sacrificas, pero ahí está todavía la sangre, pues todavía es válido. En la Mishnah 4 dice, si uno sacrifica al cordero teniendo consigo sustancias fermentadas, traspasa un precepto negativo. Rabí Udá enseña a sí mismo se sacrifica el sacrificio cotidiano. ¿Por qué? Porque la Torah, no traje todos los textos, pero bueno, tú lo recordarás. En la Torah está escrito, no sacrificarás, no ofrecerás mi sacrificio con levadura. Si tienes la obligación de todos los días hacer 2 sacrificios, dice, no puedes hacerlo, el sacrificio de Pesaj con levadura. Dijimos, es más, hasta podemos hacer aquí, yo creo sería bueno o importante sacar aquí un pequeño diagrama para que lo podamos entender, o para que quede mejor explicado. Vamos a poner un círculo aquí. Ok. Y a ver. Bien, entonces vamos a añadir otro. Vamos a poner algo que nos pueda representar. Este rayo, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque no encuentro, y para no tardarme en buscar otra cosa, este rayo va a ser dijimos, sacrificio diario. Entonces, déjenme. Aquí sería la noche.
Y aquí el día. Aquí uno nada más para dividir el día. Entonces, a ver, aquí vamos a ponerle un negro, vamos a ponerle un muy grueso para que pueda dividir. Entonces, tenemos el día, este es el día. El día empieza en la noche, ¿sí? Y aquí es donde se hacía la búsqueda. En el día teníamos que hacer los dos sacrificios. Uno en la mañana y otro en la tarde. Ok. Y había entonces, como dijimos, después de ese sacrificio, y vamos a dividirlo. En el día se hacía el primer sacrificio, en el día se atrasaba, se sacrificaba por aquí, entonces se atrasaba una hora para que este espacio fuese el utilizado para hacer todos los sacrificios de pesa. ¿Muy bien? Eso es lo que estamos viendo. Y de modo que Hashem dijo, no vas a hacer mi sacrificio con levadura. Entonces, el sacrificio de Pesaj que se realizaba aquí no podría hacerse teniendo todavía la levadura. Entonces, la levadura podía tenerse porque se buscaba en la noche, entonces tú encontrabas, lo guardabas, en el día tenías que hacer la eliminación. Ya hiciste la búsqueda en la noche, en el día se tenía que eliminar. Entonces, no podías llegar a este sacrificio porque ya rompías el precepto. Asimismo dice Rabí Judá que incluso el sacrificio cotidiano, él lo reduce, entonces dice, aún antes, una hora antes, si tú tienes todavía levadura, ahí todavía ya estás transgrediendo el precepto de la Torah. Bueno, entonces, se tenía que hacer la quema, la eliminación antes. ¿Todo esto para qué? Porque este es el día 14. 14 por la noche, el 14 por la mañana. Aquí se hacía la eliminación. Y aquí es donde entonces va a entrar lo que es la muerte del Mesías. Ya que lo está asociando aquí en esta metáfora a el cordero, cuando se empezaban a sacrificar los corderos, era aquí. Y este rojo era la eliminación, y por eso vamos a ponerle eliminación. Eliminación. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos? Ahorita lo vas a ver. Ok, entonces, en cuanto a la eliminación, antes de volver a la explicación para unir todos los cabos, la eliminación, según la Gemara en el Talmud, ahí en Pesajín, hoja 21a, nos dice, y así quedó en el Shulchan Aruch, Simán 445, con respecto a la forma de eliminar el pan con levadura, el rabino Yehudá dice, eso es lo que dice Pesajín, la eliminación del pan con levadura debe realizarse solo a través de la quema, pero los rabinos dicen, no es necesario quemarlo, ya que incluso sirve desmenuzarlo, arrojarlo al viento. O sea, bien desmenuzado lo arrojas al viento, o bien desmenuzado lo avientas al mar. Eso dice que sirve. Pero lo que va a citar Shaul es esta parte, lo de quemarse. Bueno, nos regresemos. Ahora sí, con todo lo que hemos visto,
vamos a nuestra cita. Ajá, y dice, entreguen a Satán para la destrucción. O sea, la masa fermentada que se buscó el día 14 se tiene que quemar. Por eso, entréguenlo a Satanás para la destrucción. ¿Ah? Ahora, y le dice, limpien la levadura. O sea, limpienla. ¿Cuándo se tenía que hacer? Se tenía que hacer, ¿ah? Buscar la noche del 14, o si no, en el día del 14, pero no deberías llegar, no podrías llegar al sacrificio del Cordero de Pesaj con levadura. Pero estos lo han tolerado, esa masa leudada, esa levadura que es el inmoral, sigue ahí en la congregación. Por eso les dice, el tiempo ya se les pasó. No, el Cordero de Pesaj fue sacrificado ya, o sea, la muerte del Mesías, que fue un asesinato, como hemos enseñado. Entonces, ese es como su punto de semejanza, el tiempo, ese asesinato, el que dijimos, ningún animal se va y se presta solito para, yo deseo sacrificarme, no, eso no pasa, no sucede, sino que la muerte, como se le da muerte, les dice, ya debería estar. Ustedes en el día ya deberían haber quemado, puesto esa masa a destrucción por quema, pero no lo han hecho. Entonces les dice, celebremos la fiesta. Ok, ya se les pasó la primera oportunidad. El día 14 lo tenían que eliminar, pero estamos todavía durante la fiesta. Pero sigamos celebrando la fiesta. O sea, todavía hay tiempo, dice. Todavía hay tiempo. Deben sacarla. Como conforme a la Mishnah dice, si no lo sacas el día 14, no lo eliminas el día 14, hazlo durante la fiesta. Y aunque termine la fiesta, elimínalo. Y por eso les habla acerca de estos que no deben de juntarse y le dice, expulsen a ese malvado entre vosotros. Bien, el único punto de referencia y que sí utiliza al Cordero como asemejándolo a el Mesías es por la muerte, la muerte obligada. Y es sobre todo un punto temporal, o sea, es una referencia al tiempo. Les dijo, se les ha pasado. Ustedes debieron buscar ese inmoral, inmediatamente que escucharon eso, juzgarlo, y si era culpable, era sacarlo de la comunidad, y no lo hicieron. Se les pasó el tiempo, y ya para eso utiliza la metáfora de Pesaj, donde se debe eliminar la masa el día 14, pero si no la eliminaste el día 14, ok, la puedes eliminar durante la fiesta. Dice, se te pasó el tiempo, no debió hacer así, ok, sácalo. Todavía es tiempo de sacar a eso. Todo el capítulo se va a basar más que nada en lo leudado y la masa no leudada. La muerte del Mesías se va a utilizar como punto de referencia en el tiempo. Como en la línea temporal se va a utilizar como un agravante para el asunto. Lo debiste hacer antes, pero todavía tienes tiempo para hacerlo. Y ese es solamente su uso aquí en este versículo. No significa, por tanto, que todo lo que se hace en Pesaj tenga que ver con el Mesías. No significa que el único significado y el supremo significado del el Cordero sea el Mesías, ¿no? Se utilizó como punto de referencia y nada más. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque en el versículo 8 ya cambia la metáfora. Ahora cambia, la levadura es la malicia y la maldad, y los panes sin levadura son la sinceridad y la verdad. Ahora, en el capítulo 13, donde vuelve a mencionar algunas cosas como el vino y el pan sin levadura,
lo vuelve a cambiar, o sea, ya son 3 cambios. Utilizó, sí, la muerte del Mesías para una metáfora, pero hasta ahí se quedó, hasta el versículo 8, hasta ahí, no abuses más, hasta ahí se quedó. En el mismo versículo 8 cambió el significado y en el capítulo 15 de este mismo libro, primero de Corintios, tendremos que vuelve a cambiar. Ajá, utiliza los mismos elementos, pero le va a dar un nuevo significado. El problema, insisto, es que muchos mesiánicos, para defender la doctrina de la muerte vicaria, como que se aferran a ese texto y dicen, no, así tiene que ser, y no me importa lo que diga el Peshat, o sea, no me importa lo que diga el Tanaj, no me importa lo que digan todos los sabios, para mí es esto y punto, se acabó, así es mi fe, así tiene que ser, ¿no? Y ese no es el punto. Todo el Tanaj enseña que el cordero, los sacrificios no tenían que ver con el Mesías. ¿Ah? Y los sabios también en la literatura judía también lo enseñan. Hay quienes sí utilizaron, como por ejemplo Shaul, pero no exageremos, no vayamos más allá, como lo utilizó como punto de referencia para decir, tenías que eliminar la masa antes del sacrificio, pero pasado el sacrificio, aún puedes hacerlo. Tenían que eliminarlo antes, tenían que sacarlo de la comunidad lo más pronto posible para que no leudara toda la masa, pero se han vuelto, dice, arrogantes, o sea, ya les ha afectado esa misma levadura. ¿Ah? Ya empiezan a leudar y toda la masa se ha empezado a leudar porque han consentido a esa persona en la comunidad. ¿Ah? Por eso le dice 2 veces que su jactancia no es buena y que su arrogancia bueno, ya lo vimos. Y bueno, yo creo que sería todo. Y vamos a dar entonces espacio si alguien tiene alguna pregunta. ¿Ah? Pero creo que con esto queda explicado el cómo se usa la muerte del Mesías en una metáfora de Pesaj. Pero que insisto, el punto principal es el hametz y la masa no leudada. Bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué Shaul relaciona a Yeshua con el sacrificio de Pesaj? Es el tema de toda esta lección. Dijimos que él se basa principalmente en lo que es los elementos de la festividad. La búsqueda del pan con levadura o todo lo leudado, la masa que no está leudada se conoce como matzá y lo leudado se le conoce como hametz. Se utiliza la quema del hametz para hablar de expulsar a ese inmoral y como tiene todos los elementos, son elementos de la fiesta de Pesaj, utiliza la muerte del Mesías, que es el asesinato del Mesías, tal cual como uno de nosotros vamos y en contra de la voluntad del Cordero, vamos y lo sacrificamos en contra de su voluntad, fue asesinado el Mesías, y lo usa como referencia al tiempo, donde la eliminación del hametz o la levadura debió ser antes de llegar el sacrificio de Pesaj, ya que no lo hicieron, todavía tienen la oportunidad. Para eso le utiliza o para eso relaciona, es el punto de semejanza de esta metáfora de el Cordero de Pesaj con nuestro santo maestro Rabbi Yehoshua. Esa es la respuesta. Nos dice, es decir que Yeshua muere en Pesaj y por eso Shaul relaciona su muerte con esta metáfora. Sí, de hecho va a ser muy importante esta porque dice, cada vez en los textos, dice, cada vez que ustedes hagan esto,
háganlo en memoria de mí. O sea, cada vez que ustedes estén celebrando Pesaj, también conmemoren mi muerte, porque murió en el día, en uno de estos días. Esto es lo que yo creo y enseño. Los textos nos dicen que celebra Pesaj, ¿ah? Y después de Pesaj, después de la ley, de los salmos que dicen ahí, sale al huerto y ahí es donde lo apresan. Y bueno, pues entonces es durante la festividad de Pesaj que él es condenado y es muerto. Por eso se vuelve importante. Pero ojo, no es porque el significado de la fiesta sea la muerte por los pecados de la humanidad que hace el Mesías. No, sino nada más es un punto de semejanza y no debemos ir más allá, más que como ellos lo utilizaron. El cristianismo posteriormente va a ser toda una estructura teológica, toda un replantear de no solamente Pesach, sino de todas las festividades, no solamente de una cita de la Torá, sino en cada parte va a tratar de ver al Mesías y todo para ellos va a ser que tiene que ver con el Mesías, lo cual el judaísmo y los primeros discípulos no hacían, no eran cristocentristas. Eso ya es una formación posterior y de ahí fueron esta teología haciéndose más grande, más elaborada y los cristianos lo heredaron de la Iglesia Católica, algunos mesiánicos lo han arrastrado a los grupos donde se guarda la Torá, han arrastrado ese pensamiento y esa es la historia, pero no lo tenían los primeros discípulos. ¿Bien? Bien, entonces yo creo que esto sería todo. Si alguien no tiene alguna otra pregunta, entonces terminaríamos aquí. No, ¿verdad?